Hola, ¿qué tal, seguidores de Embajadores Aztecas? Bienvenidos a una edición más de Cara a Cara. En esta ocasión tendremos de invitado especial al director técnico de República Dominicana, nada más y nada menos que Jack Spassi. Vamos con él. Y bueno, qué gran honor tener a Jack Spassi aquí en la Casa de Embajadores Aztecas. Jack, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, Alex, muy emocionado porque mañana es un día D para todos nosotros en CONCACAF, es el sorteo. Y además trabajando como loco. El día no te rinde como seleccionador. Entonces estoy a full en el proyecto que nos viene. Teóricamente la eliminatoria es en octubre, digo teóricamente porque quiero ver que mañana se ratifique, pero muy feliz, Alex, muy, muy feliz. Muy bien. Oye, y la eliminatoria supongo que ahorita con el tema de la pandemia va a ser vía virtual o va a haber algún asistente en la sede con CACAF. No, lo decidieron hacer en Zurich, en FIFA, y va a ser virtual completamente. Ok. Bueno, y para empezar, para que nuestra gente te conozca un poco más de lo que ya te conoce, cuéntanos sobre ti, tu actual cargo, tu carrera. Pues déjame empezar por mi actual cargo. Soy seleccionador de la República Dominicana. Mi último trabajo fue ser seleccionador sub-23 de la República Dominicana. Antes de ser seleccionador sub-23 de la República Dominicana, fui seleccionador de San Kitts y Nevis. Esto te resume los últimos 5 y medio años de mi carrera como entrenador. Tuve como entrenador un proyecto en Ecuador, dirigí Dorados de Sinaloa. Aquí en México, antes de dirigir Dorados de Sinaloa, tuve una carrera en el amateur, en el semiprofesional importante. Presidí el Instituto Johan Cruyff aquí en México y a nivel América Latina por 15 años. Eso es futbolísticamente, pero ¿qué parte de mí quieres saber? Si quieres saber de mí como persona, mis hobbies, futbolísticamente, No. futbolísticamente ahí está más o menos mi carrera. En 2018 fui candidato a técnico del año por CONCACAF. Te puedo hablar Sí. pues detallitos, pero ese es a grosso modo un resumen de lo que ha sido mi carrera como entrenador. Sí, igual oye, lo del 2018 estuvo muy bueno. Nosotros nos acordamos que estuvimos ahí posteando en embajadores para que votaran. Mm. Pues seguíamos tu trabajo, estuvo muy bueno. Pero igual cuéntanos un poco sobre cómo surge tu interés por el fútbol. ¿Sabes que no me acuerdo? O sea, yo me acuerdo de mí a los 6 años y a los 7 años siendo tan enfermo por el fútbol como soy hoy día. De otra manera, ¿no? Como un niño que se acordaba de estadísticas, alineaciones, todos los nombres de todos los jugadores de las diferentes ligas. No tenía nada que ver con una idea táctica ni con una filosofía, eso lo vas ganando con el tiempo. Pero no recuerdo cómo surge mi interés por el fútbol. Mi interés en el fútbol está, está ahí desde que me acuerdo. Oye, sí, y ahorita ya llegaste a tocar el tema de que fuiste jugador, pero no llegaste a nivel profesional. No, nunca jugué a nivel profesional, nada. Cero. Lo más que jugué fue en mi colegio, algún torneo. Era yo malón, 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 malón. No regular, malón, malón. Pero eso sí, fíjate que desde joven, desde los 16 años, hoy le decía a un colega tuyo, desde los 16 años yo dirigía fútbol. A los 16 años dirigía al equipo de mi colegio. Yo estoy aquí en la Ciudad de México y dirigía al equipo de mi colegio en diferentes torneos. Entonces, empíricamente, sin haber estudiado para ser entrenador en ese momento, pero lo hacía bien, ¿sabes, Alex? O sea, desde los 16 años los juntaba antes del partido, hablábamos de alineaciones, sacaba rotafolios, entonces no era para mí un hobby cualquiera. Sentía desde ahí que tenía camino por recorrer en la carrera de entrenador. Oye, y, por ejemplo, ahí esos chicos eran mayores que tú o eran de 16 igual que tú, o Sí, sí, empezaste con un grupo difícil. sí, era el equipo de la preparatoria, ¿no? Entonces pues mínimamente tenían mi edad y muchos de ellos mayores que yo, ¿no? Pero fíjate que nunca fue factor, ¿no?
no me parecía importante. Yo los dirigía normal, no sé, pienso que de forma muy natural, chance porque no me daba el fútbol, ¿no? Pero, y no me iba a alejar de lo que representaba el fútbol preparatoriano. Entonces, bueno, pues después de dirigir 2 años a mi colegio, se volvió más serio y al momento de empezar mi carrera universitaria, yo dije al mismo tiempo voy a empezar mi carrera como entrenador. Y entonces comenzó una secuencia donde cursé licencias de entrenador, tuve la fortuna de toparme en el camino con Johan Cruyff, que fue importante. Empecé a dirigir aquí en México, en la Liga Española de Fútbol Amateur, me fue muy bien, gané 2 veces la Liga Española de Fútbol Amateur. Fue importante para mí, por ejemplo, la licencia que hice en el fútbol holandés, que fue el International Coaching License que daba la KNVB. La verdad, en ese momento tuve la fortuna de cursar en Holanda, porque luego el curso para los que no eran UEFA, en ese momento los que no vivían en la Unión Europea, lo cerraron en 2012. Entonces todavía en 2003, yo muy joven tuve la oportunidad de cursarlo en la KNVB. Hay algunas federaciones que hoy lo hacen, predominantemente la española para gente que no es de la UEFA, que no es de la Comunidad Europea, pero yo lo hice cuando todavía no había tal división, entonces pude acercarme a una federación importante a hacerlo, como la Federación Holandesa de Fútbol. Dicho eso es interesante porque te cambio el tema radicalmente. Años después, a pesar de que guardo con mucho cariño y con mucha importancia en mi trayectoria, haber estudiado, por ejemplo, una parte de mi trayectoria de entrenador junto con la Federación Holandesa de Fútbol, hay varias cosas de la propia filosofía holandesa que no hoy se identifican conmigo, ¿no? Es decir, hoy todo el mundo me ubica porque el Instituto Cruyff y la Federación Holandesa, entonces seguramente tienes un estilo de juego muy marcado, y bueno, pues es que mi estilo de juego es muy distinto a cómo te identificarías tú a un Barcelona, a un Ajax, a un Holanda, a un España. Pero bueno, ese es mi estilo de juego que me gusta, no necesariamente el que voy a practicar en una selección o en un equipo, ¿no? Por encima del estilo de juego están las necesidades del equipo, siempre. Ok, muy bien. Y nos cuentas que comenzaste a dirigir en la preparatoria, pero ¿cómo surge la idea, ese gusanito de ser entrenador? No sé, Javan, no lo sé. Creo que es una combinación de un muchacho de 16 años que tenía una pasión desenfrenada por el fútbol, que quería y sabía que quería estar en el fútbol, pero que al mismo tiempo reconocía, Javan, que como futbolista no la iba a hacer. Entonces, bueno, dije, yo tampoco me quiero alejar de la cancha, es decir, está el periodismo deportivo, está ser director deportivo, está ser mercadólogo deportivo. Yo quería la cancha, y lo más cercano a la cancha, sin ser la cancha, es la banca. Y así lo entendí desde muy joven. Ok, y dices que dirigiste a nivel amateur, Sí. pero ¿cómo surge la oportunidad de entrar al profesionalismo y sobre todo con Dorados? Una historia interesante. Con Dorados tuve de alumno a Juan Antonio García en el Instituto Johan Cruyff. Juan Antonio era el presidente de Dorados. Dorados, el dueño de Dorados en ese momento era Grupo Omex, Eustaquio de Nicolás, pero tenía un presidente operativo que era Juan Antonio García. Entonces fue mi alumno. Entonces fue una relación que generamos maestro-alumno. Y yo daba clases en el Instituto Cruyff de teoría de fútbol para directivos, táctica de fútbol, cómo realizar proyectos deportivos. Y una noche después de la clase nos fuimos a un restaurante en la colonia Cuauhtémoc, y recuerdo que no llegué a mi casa esa noche. Así te lo digo, no llegué a mi casa. Me quedé platicando con Juan Antonio hasta las 4:30 de la mañana de fútbol. Ya era tarde, no estaba casado todavía. Y recuerdo cómo dije, pues ya no voy a manejar a mi casa, ya son las 5 de la mañana, ya es noche, no quiero jugármela, no quiero arriesgarla, todavía me quedaban 20 minutos para llegar a mi casa, 25 minutos de donde estábamos. Nos quedamos ahí platicando, no llegué a mi casa y nos echamos como, creo yo, 9 horas de plática de proyectos deportivos, de fútbol, de Dorados. Y seguimos. Y yo me había ido a dar clases a Ecuador, en el Instituto Johan Cruyff, a presentar el Instituto Johan Cruyff en Ecuador. Y me hablan, aterricé en Quito, y me hablan y me dicen,
oye, Juan Antonio García quiere hablar contigo. Le dije, bueno, pues dile que estoy en Ecuador y que si es urgente o lo puedo buscar hoy en la noche o mañana. No, que es urgente. Entonces, le tomo el teléfono y le digo, ¿qué pasó, Juan Antonio? Y me dice, bueno, listo, te presento mañana. Y le dije, no me puedes presentar mañana porque estoy en Quito y hoy en la noche presentamos el Instituto Cruyff en Quito. Me dice, bueno, pues te presento pasado mañana tienes que regresar. Y pues mañana regresé el día siguiente de Quito, hice un vuelo Quito-Guayaquil, Guayaquil-San José de Costa Rica, San José de Costa Rica, México. Hicimos, no sé, 16 horas de vuelo, fue tremendo, lo recuerdo como la palma de mi mano ese día. Al día siguiente me paré 6 de la mañana de la Ciudad de México con mis cosas, me fui a Sinaloa y me presentaron a las 11 de la mañana del día jueves. 2 días después debuté contra Lobos WAP y gané 3-2. Así fue la historia. Fue una relación presidente-entrenador, pero también maestro-alumno, y una bonita relación, lo tengo con muy buen recuerdo. Bastante interesante esa anécdota. Y ahora, ya como entrenador de Dorados, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el cambio de dirigir jugadores amateurs a dirigir jugadores profesionales? No tuve complejidad. Dorados era un grupo muy profesional y cuando tú como entrenador llegas con una idea muy profesional de juego, con una idea muy profesional de cómo entiendes el equipo, porque mira, lo más sencillo, no es lo más sencillo, pero un tema en donde todo el mundo se enfoca o mucha gente se enfoca es en decir, voy a tener la parte táctica avanzada. Y sí es lo más importante. La verdad es que un técnico que no se considera un gurú táctico o que no le mete mucho a la táctica, se queda muy rezagado. Pero yo, además de la táctica, tenía muy claro que cuando tuviera mi oportunidad en el fútbol profesional y no en una tercera división, una segunda división, sino un nivel de Dorados de Sinaloa, que ya era una primera división en 2006, iba a llegar no solo con una idea táctica muy clara, muy marcada, sino que iba a llegar a hacer cosas diferentes. Yo soy de los que creen en la vida que las diferencias que puedes marcar como persona en cualquier carrera están en las diferencias, no en lo que haces igual. Suena muy lógico lo que te estoy diciendo, pero pues ¿cómo vas a ser diferente si haces lo mismo, no? Entonces yo llegué con una idea muy clara, diferente, extra cancha, los puse a leer un libro a la segunda semana, a todos, platicábamos, discutíamos, muy profesionales todos, los entrenamientos creo que muy bien estructurados para 2006, ya usábamos un concepto de periodización táctica en ese momento que tenía, bueno, pues la periodización táctica, pienso yo que surge hace 30 años, pero llega a un nivel de moda. Es decir, Víctor Frade, que es el autor de la periodización táctica, no logra transmitirla y trascenderla hasta que Mourinho en el año 2010 habla de que él ha practicado periodización táctica, quizás 2008, un poco antes. Yo en 2006 les dije a ellos, vamos a practicar un modelo de entrenamiento que se llama periodización táctica, muy serios en todo, muy profesionales en todo. Entonces, cuando al jugador le das una atmósfera profesional, no importa si vienes del amateur o si vienes de China o si vienes de Indonesia o si vienes de Suiza, no cabe ni la menor duda que el profesional, lo que busca es una atmósfera profesional. Entonces fue muy sencillo para mí. Dio crédito que el primer partido lo ganamos bien. Bueno, fue una época corta, de 4 semanas. Y al final del día, Juan Antonio García termina y me dice, ¿sabes qué, Jack? Muy bien, lo tomaste en el lugar, no recuerdo, pero avancé 6, 7 lugares muy rápidamente en la tabla general en un mes que estuvimos. Pero Juan Antonio dice, ¿sabes qué? Por un trato que hicimos, le vamos a ceder la gestión, la administración del equipo a Alberto de la Torre. Alberto de la Torre era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol antes, me conocía bien, pero él ya quería operar equipos de nueva cuenta después de que salió como presidente y tomó Justino Compeán la presidencia de la federación. Entonces Alberto habla conmigo y me dice, mira Jack, la verdad de las cosas es que no voy a empezar contigo. Y le dije, de acuerdo Alberto, no, aquí estoy para lo que necesites cuando necesites, y se acabó. O sea, no fue que simplemente terminó el torneo muy bien, yo tenía expectativa de quedarme, lo habíamos hecho bien, no fue así. Y luego tuve un impasse de algunos años donde hablé con Cruyff y dije, mira, ¿sabes qué? Presido un instituto importante, le voy a dedicar mucho a la capacitación, a la consultoría, a la docencia, pero nunca dejé nunca dejé mi necesidad imperativa de estar en la cancha, ¿sabes? O sea, fueron años
muy bonitos los del Instituto Johan Cruyff, del 2006 al 2012, 2013, donde no estuve dirigiendo a nivel profesional más, pero yo en el 2012 me volteé y dije, a ver, tengo 36 años, 37 años, o es ahora o es nunca, porque yo había debutado muy joven, en Dorados, a los 31 años. Y dije, bueno, pues hablé con Todvin era el director de Cruyff Institute, yerno de Johan. Todd se casó con su hija, con Chantal. Hablé con Johan en su momento y le dije, mira, la verdad yo quiero dirigir. No voy a abandonar una marca tan importante como es Cruyff Institute, pero te aviso que voy a dirigir, ¿no? Y bueno, pues rápidamente tuve opciones para dirigir, muy rápidamente. Y la verdad de las cosas es que la primera gran opción en selección nacional que tuve no fue de ninguna manera San Kitts y Nevis. Fue otra, fue en el 2014, Surinam. Me invitaron a Surinam, claro, con el vínculo y relación con Cruyff. Me invitaron a Surinam a conocer el fútbol surinamés y yo quedé encantado, pero algo me decía en ese momento que no era la atmósfera política adecuada alrededor de mi llegada y dije que no. Y dije, va a salir algo diferente pronto y surgió la Selección Nacional de San Kitts y Nevis 3 meses después. Antes, ya van, en 2012, tuve 4 meses un proyecto en Ecuador, un equipo de segunda división, muy bien, Valle del Chota, un proyecto que hicimos junto con el dueño del equipo, Tim Delgado, que aquí jugó en México, te acordarás, en Necaxa, en Cruz Azul. Entonces, yo ahí, por ejemplo, en Ecuador, si algo me di cuenta, es que me di cuenta que en el fútbol mexicano estamos muy, muy indoctrinados a un estilo de juego. Y ahí me di cuenta que hay tantos mecanismos para ganar, tantos mecanismos para jugar, tantos mecanismos para buscar acercarte lo más posible al triunfo. Y desde ahí fue un parteaguas en mi vida para darme cuenta que bueno, yo tendré en mi sangre una parte de cruyffismo normal. Además, Johan fue mi queridísimo mentor en muchos sentidos de la palabra, pero había una parte que no. Había una parte de mí que decía, hay otros métodos. Y creo que mi tiempo de conducir un proyecto en Ecuador me flexibilizó mucho más para lo que vino después, que fue el proyecto de San Kitts y Nevis. Y bueno, pues por supuesto ahora en República Dominicana, que es el proyecto más importante de mi vida, considero que estoy en una etapa donde por encima de estilos, filosofías, ideologías tácticas, valoro otros temas mucho, mucho más, como por ejemplo, y sin la menor duda, planteamientos, planes de juego, fórmulas para ganar, en donde yo siento que hoy los equipos que ganan son los que trascienden, ¿no? Entonces, hay técnicos que todavía te anteponen un estilo de juego por creer que es el estilo de juego adecuado y una filosofía donde dices, es que así se tiene que jugar el fútbol y yo no soy así. Yo siempre estoy dispuesto a sacrificar formas de juego por las formas que creo que son las que mi equipo necesita para poder ganar. Muy bien. Muy bien, Jax. Oye, y bueno, igual lo dijiste ahorita, cuando llegaste a Ecuador te encontraste en esa diferencia que hay en México. ¿Crees que con el pasar de los años ha evolucionado la forma de dirigir en el fútbol mexicano o seguimos estancados en quedarnos con los estilos de juego, como tú lo dijiste? Me metes al tema más álgido que podemos meternos. Mira, Alex, yo soy un firme creyente que en México hay buenas condiciones en algunos entrenadores, sin la menor duda, que hay buenos técnicos jóvenes, pero me parece que sí se anteponen estilos y filosofías por encima de crear proyectos ganadores e inercias ganadoras, ¿no? Entonces, yo personalmente soy más cercano a un concepto en donde respetas cualquier estilo de juego, ¿no? Te vas a España y tienes estilos tan diametralmente distintos como el del Atlético de Bilbao o como el de la Real Sociedad o como el del Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid, y nadie está hablando hoy de si uno es mejor o peor, ¿no? Aquí hablas de inercias ganadoras. Entonces,
sí pienso que uno de los problemas que hay en el fútbol mexicano es que por muchos años se han hablado de conceptos que pueden o pueden no ser conceptos ganadores, ¿no? Es decir, sí, hay equipos en donde salir jugando, tener una posición de balón arriba del 65%, hacer un juego posicional inteligente, abrir el campo, jugar con 3 delanteros, salir de a todas, va a ser muy funcional, pero otros no. Y considero que aquí aún es bastante fuera del status quo atreverse a decir, por ejemplo, no me interesa tener el balón, ¿no? Si considero que mi estilo de juego es hoy lo óptimo, tener 35, y 40, y 42% del tiempo el balón, pero eso sí, hacer un bloque medio bajo y atacarte verticalmente con llegadas frontales y llegar en 4 toques, pues aquí todavía siembra en el medio ambiente que hables de esa manera, ¿no? O decir, juego a la contra, o decir, soy un tipo que prefiero hacer bloque medio que una presión alta, o decir, prefiero partir el equipo al propósito y decir, te voy a jugar un 6-0-4 o un 7-0-3 y no tener media cancha y tener 2 bloques marcados y jugar a un trazo de 45 metros. Entonces, no, metafóricamente me parece que es como dar golpes ¿cómo te atreves? Pero pues es que eso no es buen fútbol. Y la verdad es que al final del día, el buen fútbol es una mezcla de quién es tu equipo, quién es tu plantel, quiénes son tus jugadores, quién es tu rival, cuál es tu circunstancia, y dentro de esta combinación encontrar el plan de juego óptimo, la forma de juego óptima, el estilo de juego óptimo, la ruta crítica óptima para poder ganar. A veces se habla mucho de dejar otro perfil de legados, pero yo creo que al final de cuentas, un gran legado que puedes dejar es formar equipos ganadores, cambiarles culturalmente un chip a que permanentemente se vuelvan ganadores. Y creo que eso está por encima de decir, lo más importante para mí es hacer un 4-3-3, en donde los extremos jueguen pegados a la raya, en donde tengamos siempre posesión de balón 65%, en donde abrumemos al rival, hagamos una presión alta, de atrás salimos jugando sí o sí. No, yo no comparto ni una ni otra. Comparto que el técnico tiene que ser tácticamente flexible, comparto que el técnico tiene que ser tácticamente variable, encontrar fórmulas, rutas críticas, y creo que es ahí donde está el juego del entrenador, no en decir, esta es mi filosofía, sino en encontrar las rutas críticas que te hacen ganar. Ok, y ves, esa idea está muy buena y cambiando un poquito, tema controversial, vayamos a tu primera dirección técnica oficial en una selección que fue San Kitts and Nevis, ¿no? ¿Cómo lograste llegar a la selección caribeña? Fuimos a una convención, los directivos del Instituto Johan Cruyff en Barbados, y platicando con el presidente de San Kitts y Nevis, hubo la posibilidad de decirle, oye, pues te podemos hacer una consultoría, una asesoría para toda la federación, y después de platicar con él no quería la consultoría, él quería que yo dirigiera la selección nacional. Entonces, siempre lo he dicho y le he puesto un número a esto, pero lo pongo porque me acuerdo haber tomado el tiempo de lo que duró la plática. En 14 minutos cerramos el trato. Ellos encontraron lo que estaban buscando en el perfil de entrenador que estaban buscando, y yo encontré el perfil de equipo que quería dirigir en ese momento de mi vida. Ok, oye, y pues ya lo dijiste. ¿Cuál es el tipo de perfil de equipo que buscas para dirigir o por qué decidiste aceptar esa oferta? Había 3 factores que me gustaban mucho en San Kitts y Nevis. Uno, el potencial del equipo. Es decir, sí es una isla chica, un par de islas chicas, San Kitts y Nevis, donde solo había 50,000 personas, pero yo sabía que había un gran potencial, una gran diáspora de jugadores que jugaban en Europa que podían representar a San Kitts. Había que hacer un trabajo de convencimiento. Número 2, me gustaba mucho el perfil del jugador Kittitian and Nevision, un jugador potente, fuerte, rápido, explosivo, que se iba a adecuar mucho al perfil de fútbol que yo pienso que podría haber dado resultados distintos, que al final a la postre así fue. Y tercero, me permitía el proyecto
no ser el entrenador de St. Kitts y Nevis, sino ser el manager. Me permitía que mi labor principal fuera ser el entrenador, pero meterme en convencimiento de jugadores, scoutear jugadores, la parte médica, la parte nutricional, ver cómo iban creciendo las fuerzas inferiores. Es decir, yo me siento cómodo en una atmósfera en donde, además de la parte táctica, además del día a día con el equipo, puedo aportar al proyecto deportivo. Y aportar al proyecto deportivo significa aportar en todos lados. Entonces tenía los 3 componentes que yo estaba buscando. Tenía el componente de el potencial, que yo veía perfil de jugador que me gustaba mucho, y el componente que yo sabía que yo iba a poder aportar para hacer del proyecto un proyecto más completo, porque de repente llegas a un lado y tienes los jugadores adecuados, tienes las condiciones adecuadas, pero pues te limitan y te dicen, no. Si me dices, por ejemplo, yo en St. Kitts les dije, quiero hacer una gira en Europa, adelante. Oye, pero es que el equipo nunca ha ido a Europa. No pasa nada, tú consigues los partidos, tú haz la gira. Entonces se me dio la oportunidad de managear el equipo más que dirigirlo. Y cuando tú manageas un equipo, tienes, Alex, oportunidades muy importantes porque la responsabilidad del proyecto deportivo completo es tuya. Es un concepto que en México aún no se ha dimensionado, ¿no? Es decir, aquí en México se ha verticalizado mucho el organigrama desde un director deportivo hasta el entrenador, ¿sí? Y el concepto del manager ha quedado un poco relegado como un concepto en donde no se favorece mucho un manager. En Inglaterra no, por ejemplo, en Inglaterra pues tú sabes bien que el director técnico es el manager general de todo el proyecto deportivo. Entonces me daba una oportunidad de oro St. Kitts y Nevis. Yo nunca, mucha gente habla de todo lo que este cuerpo técnico le dio a St. Kitts y Nevis, pero a muchos se le olvidan lo que St. Kitts y Nevis me dio a mí. Y me dio vida como entrenador, me dio la oportunidad de aplicar todo lo que yo quise aplicar siempre y me dio la oportunidad de dirigir 4 años y medio una selección con muy buenos resultados, pienso yo. Bastante buenos resultados, la verdad. Pero ¿cuál fue el reto más importante de dirigir a St. Kitts? El reto más importante de dirigir a St. Kitts no te lo podría definir ya van en un partido o en un momento, sino en un concepto que era profesionalizar el entorno. El entorno no era un entorno profesional, era un entorno que buscaba ser profesional, pero que tenía carencias significativas por todos lados. Entonces, sentir que profesionalizaste desde cómo es una concentración hasta cómo es una convocatoria, a cómo haces todo, bueno, pues esto fue lo más importante y el reto más importante en todo sentido de la palabra. Luego ya tácticamente tuve otro reto que es muy particular, ¿no? Pero bueno, entendiendo que aquí hay mucha gente que sí le gusta la parte táctica, te lo voy a resumir para que no sea tan abrumador el concepto. Y el concepto era muy sencillo. El equipo atacaba muy bien, pero en la transición ataque-defensa había un carnaval. Entonces, el equipo, si tú le hacías una fotografía en la pérdida de balón después de un ataque, y 2 segundos después, donde tú lo que estabas buscando era una presión alta o una presión media, pero coordinada, o al menos retardar colectivamente para hacer bloque medio, lo que tú veías en una fotografía era un 4-0-6. Entonces, los 6 se quedaban y los 4 atrás defendían. Entonces, esto generaba a consecuencia situaciones 1 a 1, mano a mano, terribles, en donde de repente nos atacaban 6 contra 4, 5 contra 4. Entonces, yo antes de llegar les dije, aquí este equipo se tiene que equilibrar. Este equipo ataca bien, pero para poder tener resultados, pues no, tienes que equilibrarte. Y eso fue uno de los grandes retos tácticos que tuve. Ok, y hablando de la elección de jugadores, ¿cómo convences a los que jugaban en Europa pues, para jugar para la selección de St. Kitts? Yo te diría que mi lema era, cada jugador es un proyecto. Entonces, no hay una fórmula mágica. No hay una fórmula que aplique para A y para B y para C. Cada jugador es un proyecto. Cada jugador está en una etapa distinta de su carrera, ¿no? Si yo te dijera, estos son los 3 tips para convencer a un jugador, fallaría brutalmente en lo que te estoy diciendo, porque simplemente te diría un ejemplo. Pero no es lo mismo un jugador, por ejemplo, en su momento Fabián Brandy, que fue exjugador del Manchester United, que ya tenía 31 años, ¿sí? Que ya estaba en una etapa de su carrera, o un jugador como Theo Wharton, por ejemplo, que había jugado en sub-21 de Gales, de la Selección Nacional de Gales, que jugaba en el Cardiff City, y que Gales lo estaba buscando.
cada uno tiene una etapa de vida distinta. Lo que sí te digo es que el concepto de que cada jugador es un proyecto significa que a cada uno le tienes que dar el tiempo, la importancia, la dedicación, la creatividad para que esté convencido de jugar para ti. Ahora, al final del día, hay un concepto, Javan, que es, si el jugador no quiere, pues ya está, no quiere, ¿no? Yo me acercaba a los jugadores que por lo menos mostraban mediano interés por querer, ¿no? Ok, ok. Ok, o sea, igual hubo jugadores difíciles de convencer. O sea, igual la pregunta que dijiste de donde si el jugador no quiere, tú ya no seguías. Entonces, ¿crees que no se debe tratar de convencer a un jugador si no muestra interés? Yo pienso que un jugador tiene que mostrar, tiene que dar señales de que hay un mínimo de interés. Ya lo demás es labor de negociación y convencimiento. ¿Sí? Pero si el jugador rechaza completamente, por ejemplo, un jugador, a ver, en St. Kitts y Nevis, si me acerco a Marcus Rashford, que sus abuelos son de St. Kitts y Nevis, ¿sí? Y él me dice, te agradezco, siento cualquier cosa, pero pues voy a jugar para Inglaterra, porque no había jugado para Inglaterra, y punto final, y ahí voy a jugar, y ya estaba a nada de jugar para Inglaterra, pues le iba a invertir demasiado tiempo para una situación que ya era prácticamente imposible, ¿sí? Entonces tiene que ser un jugador que sus condiciones estén dadas para poder representar por su momento de carrera, por varias razones. Ahora, yo nunca convencí por aspectos patrióticos, ¿no? Porque me parece que usar patriotismo dentro del fútbol me parece un poco bajo, ¿no? Es decir, juega aquí porque tu corazón, aquí nació tu abuelo, aquí nació tu abuela. El jugador hay que convencerlo y hay que tratar de trabajarlo con base en argumentos futbolísticos, de ver qué te beneficia a ti y qué le beneficia a él. Eh, Entiendo el concepto de la familia, pero a ver, si por ejemplo mañana uno de mis hijos fuera un futbolista capaz de jugar en selección nacional y ellos tienen doble nacionalidad, el argumento con mis hijos no es, a ver, naciste en México, ¿me explico? O sea, no, el argumento tiene que haber un beneficio real para el jugador para jugar en una selección nacional. Y eso fue lo que yo aprendí en St. Kitts y Nevis. Tiene que haber beneficios, y los beneficios no son beneficios económicos, porque aquí quien paga son los equipos, no las selecciones, pero tiene que encontrarse el beneficio muy claro de que ir a la selección es un plus muy importante para su carrera. Bueno, y pasando al St. Kitts and Nevis en general, 4 años después dejas la dirección de ese país, pero teniendo en cuenta que tu rendimiento fue bueno, tú lo dijiste hace rato, la gente se quedó con muchas cosas buenas ahí en ese país. Llegaste a una selección que era la número 159 del ranking FIFA, lograste subirla hasta el 73, la metiste a eliminatorias para Copa Oro, para el hexagonal final. ¿Cuál fue la clave en tu trabajo para lograr un gran ascenso en el ranking y hacer una selección de mayor nivel comparada a la que tomaste? 3 aspectos, Alex. El aspecto de que fuimos muy profesionales todos los días, el aspecto que aprovechamos cada día que no estábamos con la selección. El seleccionador está con los jugadores 30, 40 días al año, pero hay 320 días que tiene que aprovechar. Y el tercer aspecto es, tuvimos una estrategia de jugar a nivel internacional a donde nos invitaran, a donde buscáramos y a donde pudiéramos. Entonces, los jugadores después de jugar en El Salvador, Nicaragua, la India, Armenia, Georgia, Estonia, Andorra, todo el Caribe, bueno, pues es que estaban curtidos, o sea, salieron de su zona de confort natural que les daba el Caribe para volverse jugadores más internacionales, jugadores que pudieran destacar más. Sufrimos en el camino algunos derrotas importantes, algunas dolorosas, sobre todo la de Armenia en Armenia, que fue 5-0 y nos tragamos 5 pepinos y el equipo estaba deshecho moralmente al final, pero supimos salirnos incluso de esa circunstancia. Entonces, contestándote, muy profesionales, un entorno donde los jugadores tenían una exposición internacional sin la menor duda, y creo que aprendimos a trabajar muy bien los tiempos que no estuvimos con la selección nacional, y eso es una cosa importante para el seleccionador, aprovechar los tiempos cuando no estás con los jugadores. Muy bien, Jake. Oye, y por ejemplo,
La otra vez estaba leyendo un tema de, creo que una selección de Bermudas o Martinica, donde, por ejemplo, ellos se enfrentaban a un reto muy difícil, el ser selecciones caribeñas les hacía difícil a sus rivales que llegaran a su cancha. Por ejemplo, creo que eran 22 horas porque no habían vuelos directos y tenían que llegar en barco, ¿no? Entonces, en esa estancia que tú tuviste en San Kitts and Nevis, eh, ¿tuviste retos de temas de otra cancha? Por ejemplo, igual había una cancha que llegamos a ver en eliminatorias que estaba a medio construir, otra que tenía un árbol. ¿Llegaste a ver temas así en el Caribe? No, pues por supuesto que sí, ¿no? Imagínate, imagínate que yo te diga que no, claro. Eh, yo te puedo decir que vi, a ver, canchas muy complejas, la de San Vicente, una cancha donde el aeropuerto, yo soy muy apasionado de la aviación, el exaeropuerto de San Vicente solo podía aterrizar de un lado, no podías aterrizar del otro, entonces si los vientos no te daban, pues tenías que dar vueltas, porque la aproximación solo puede ser desde un lado, entonces al estar aterrizando a la vez la cancha del lado izquierdo, la cancha está chueca completamente, con desniveles, la cancha de Aruba, una cancha muy recia, la de Aruba, muy complicada, pasto artificial de una generación muy antigua, un viento muy fuerte, llegar a Guyana Francesa epopeico, una locura. Tuvimos que llegar, por ejemplo, mi vuelo de regreso de Guyana Francesa fue Cayenne, que es la capital de Guyana Francesa, volamos a Martinique, de ahí volamos a Santa Lucía, de ahí volamos a Barbados, de ahí volamos a Miami y de ahí a México, 6 vuelos. No, te puedo platicar historias del Caribe para dar y regalar. Muchísimas. Y tras este paso muy complejo, ¿no? Si le dices, yo me acuerdo que había partidos, ahora que estuvo la eliminatoria de la Nations Cup, y decía, wow, sí hay canchas muy curiosas, ¿no? Hay historias muy buenas, pero pues tras este paso, te digo, 4 años, un buen paso sobre San Kitts, ¿por qué se da tu salida pese a que era una muy buena gestión? Bueno, pues porque yo soy de la idea que todo proyecto tiene un techo y que todo proyecto tiene ciclos en la vida. Entonces, yo perdí contra Surinam el partido que era definitorio para llegar a Copa Oro. Si lo ganábamos, estábamos en Copa Oro. Hicimos un primer tiempo aceptable, pero al final de cuentas el equipo había alcanzado su techo desde mi punto de vista, y tan importante es saber llegar como saber irte. Y yo reconocí que era un momento para irme. No daba más el proyecto conmigo ahí. Tristemente San Kitts de ahí se fue, eh, cayó mucho. Cayó de estar cerca de Copa Oro y Liga A una Liga C, perdió la categoría de Liga B. Pero bueno, fue un momento en donde yo sentí que ya era el momento. Muy bien. Y te llega la oportunidad de República Dominicana en un principio para dirigir el premundial. Llega este tema de la pandemia, se pausa todo, se pasa para el siguiente año y se podría decir que la pandemia te quita la oportunidad de dirigir un proolímpico, pero te da la gran oportunidad de dirigir una eliminatoria mundialista. ¿Cuáles son tus objetivos en este nuevo proyecto? Déjame decirte primero, Javan, que República Dominicana me parece el proyecto más importante de mi carrera y el reto más importante de mi carrera. Eso no tengo la menor duda. Estás hablando de un país deportista, de un país que tiene una expectativa alta, entonces yo entiendo a dónde estoy llegando muy bien. Mira, el primer reto, sin la menor duda, es llegar al octagonal. Hay 30 selecciones, 3 de ellas van a clasificarse al octagonal y se van a unir a México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica. Caray, no puedo ponerme un reto menos ambicioso. Ya si al final no se cumple y en el camino me di cuenta que no estábamos en las condiciones o el equipo no fue lo suficientemente capaz de llegar, el primero en dar la cara siempre soy yo, siempre. Yo soy un tipo frontal, objetivo, que no les gusta, no le gusta en ningún momento
no ser frontal en todo sentido. Entonces, sería yo, pero es que empezar con un reto menor que tratar de alcanzar un octagonal es poner la vara muy baja. Y entonces, algunos te dirán, mejor pon la baja para que si las alcanzas, todo el mundo crea que lo lograste el objetivo. Yo soy diferente. Yo creo que hay que generar una inercia en la atmósfera para por lo menos tratar de que se comparta una ambición con todos, con la federación, con los jugadores, con los aficionados, con los equipos. Y esa ambición está en tratar de llegar al octavo. Muy bien. Ahora, al igual que con San Kitts, el tema de la selección de jugadores es un tema difícil. Al no tener una liga fuerte en República Dominicana, hay jugadores que juegan en Europa, pero en ligas no tan fuertes y que son seleccionados. ¿Cómo vas a manejar ese tema de los jugadores? Déjame decirte que la Liga Dominicana para mí es la liga más fuerte del Caribe. ¿Sí? Entonces tengo una ventaja competitiva en ese sentido que no tenía en San Kitts. Ahora, hoy la liga está parada. Hoy el gobierno dominicano no está permitiendo a la liga jugar por ahora. Pero bueno, la eliminatoria es en octubre. Entonces hoy tendremos que encontrar a los jugadores que en mejor estado están. ¿Qué pasa en Dominicana? Que el mix es muy interesante porque tienes una liga que yo considero es la más fuerte del Caribe. Tienes al mismo tiempo jugadores en Europa para una gama vastísima, amplísima de jugadores, ¿no? Tienes arriba de 85 jugadores que están jugando en Europa en distintos niveles y distintas categorías. Entonces, tienes jugadores en El Salvador, y tienes algún jugador en Estados Unidos, y tienes algunos jugadores en diferentes lados. Entonces, tengo una capacidad de seleccionar a 350 jugadores elegibles dominicanos. Entonces, por supuesto que la gama de jugadores es mayor. Hay que encontrar quién llega en su mejor momento y quién comparte los valores del cuerpo técnico, Yadan, que esa es otra cosa, y quién comparte los valores predominantemente de los que queremos implementar en el equipo. Esto es clave, porque aquí queremos jugadores que vengan a partirse la cara en el equipo, a que haya una competencia interna muy fuerte y una competencia sobre todo externa para sacar los resultados, jugadores muy comprometidos. Bueno, siendo que eres un director técnico al que le gusta evolucionar, que le gusta ir más allá que ser solo entrenador, ¿tú crees que el tema de la pandemia actual cambiará la manera de trabajar? De forma provisional, sí, Alex, ya está cambiando. Yo ya estoy teniendo varios entrenamientos por Zoom con varios jugadores que no tienen equipo. Eso es un tema. Dos, claramente los mecanismos de trabajo en entrenos van a cambiar. Tres, Zoom ha sido una herramienta que hoy todos podemos ocupar incluso para pláticas, charlas, conferencias, para transmitir ideas. A largo plazo, creo que la pandemia, y espero que lo que te esté diciendo sea correcto, no va a terminar por afectar cómo se entrena. Yo esperaría que no, yo más bien esperaría que la evolución no sea a consecuencia del COVID-19, sea consecuencia de la evolución natural del fútbol. El fútbol está evolucionando. O sea, algunos lo ven, algunos no, pero hay que, a ver, hay que evolucionar, pero no por una pandemia, hay que evolucionar porque el fútbol cada día se vuelve más evolutivo. Bien, y por ejemplo, hablamos de tu llegada a San Kitts, a Dorados, pero ya nos estamos pasando. ¿Cómo se dio la llegada a República Dominicana y por qué tomar ese proyecto? La llegada a República Dominicana se dio por una comunicación que tuvimos el presidente que iba a tomar posesión de la federación en enero de este año y yo. Nos conocimos, si no me equivoco, por redes sociales y comulgamos bien y me ofreció dirigir la Sub-23. No, más siglo XXI, la historia no puede ser. No hubo más allá. ¿Sabes qué? Quiero que dirijas el preolímpico. Encantado de la vida. Había tenido contactos con clubes, con alguna otra selección, pero me enamoré de la República Dominicana y además sigo muy enamorado del potencial de este proyecto, más que nunca. Y tocando un poquito de tu carrera, ¿cuentas con algún tipo de licencia de UEFA? Sí, es lo que te decía al principio. Recuerda que en 2003 estuve con la Federación Holandesa haciéndola. Okay. Y ahorita en este momento estoy haciendo lo que nunca pensé.
que es ir por mi tercera licencia. Vas subiendo el nivel conforme vas adquiriendo otra licencia. Por ejemplo, la tercera es más difícil de sacar que la segunda o la primera. No. Lo que pasa es que ya tenía mucho tiempo de estar estudiando cursos adjuntos, programas, diferentes cosas, y sentí necesidad de regresar a una escuela distinta, a conocer metodologías diferentes. Entonces, yo tenía una obsesión muy grande por todo lo que pasaba en Europa, y los últimos 15 años me enfoqué en todos los programas que se daban en Europa, ¿sí? No nada más los programas de licencia, sino los programas... es que para mí la educación del entrenador no tiene que ser solo la licencia, tiene que ser multicultural en el sentido que aprendas. Por ejemplo, tomé recientemente un diplomado en acciones a balón parado, muy interesante, con un grupo de personas especialistas en la materia, pero sentía que ya tenía mucho tiempo de no haber cursado una licencia, más bien había dado clases en algunas licencias que me habían invitado, y tomé la decisión de el año pasado irme por la Conmebol Pro. Ese es mi objetivo. Y ahí voy. Se ha atrasado un poco unos detalles por el tema de la pandemia. Se ha parado un poco, pero pues íbamos viento en popa también en ese sentido, bien. Lo está haciendo todo mi cuerpo técnico, que me trae muy contento que ellos también estén estudiando, porque a ver, por ejemplo, ver a mi entrenador de porteros, que está licenciado, que tiene la licencia mexicana de entrenador, pero decir, sabes que quiero una segunda licencia. Una cosa es un auxiliar que quiere crecer, pero ver a mi entrenador de porteros, Eduardo Suárez, decir, me voy a por todas. Me gusta que el cuerpo técnico sea estudioso, me gusta que el cuerpo técnico sea ambicioso en conocer otros fútboles, otras licencias, otros cursos, otros programas, y no quedarse nada más con el antecedente de donde estudiaron y con la filosofía que tienen. Muy bien, y ya que ahorita que estás tocando el tema de las licencias, últimamente hemos estado viendo que más entrenadores jóvenes, sobre todo futbolistas que se van retirando recientemente, deciden irse a Europa, sobre todo a España, a sacar el tema de la licencia UEFA. ¿Cuál es tu opinión de eso y qué consejo les podrías dar en cuanto terminen su curso? ¿Venir a México a tocar puertas o tocar puertas en España ya con esa licencia? Pues le estás preguntando a una persona que claramente cree en tu página y que claramente cree en el concepto de los embajadores azteca, ¿no? Entonces, a ver, soy el primero que cree firmemente que México va a triunfar en el momento en que más técnicos y jugadores dirijan fuera. Sí, o sea, tú sabes, hace cuántos años te conozco y soy un admirador, y soy un admirador del proyecto. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que creo firmemente que los fútboles crecen en la medida en que se internacionalizan y que no se quedan en un pensamiento localoide. Entonces, pues con eso te respondo. Yo pienso que cualquier persona debe empezar a buscar opciones, no nada más en México, sino fuera de México. Y entender que donde dirijas tienes extraordinarias ventajas, tienes cosas que te van a aportar muchísimo, y no subestimar otros fútboles. Y pues, qué mejor que si puedes tocar puertas en Europa, tanto mejor. Yo pienso que el fútbol mexicano necesita de muchos embajadores aztecas. Hemos crecido futbolistas en ese sentido, pero técnicos no. Técnicos no. ¿No? Mira, ahora se pudiera dar una circunstancia bastante única. Tú eres el especialista en quién es quién en el fútbol internacional dentro de los mexicanos, pero creo que se podría dar una circunstancia única donde dos técnicos mexicanos que no dirigen a un equipo mexicano se pudieran enfrentar. Me parece que debe ser la primera ocasión en la historia, Javan, porque si yo me enfrento a El Salvador, si República Dominicana se enfrenta a El Salvador, se va a dar un enfrentamiento entre Carlos de los Cobos y yo. No creo que haya otro caso así. Entonces, con eso pues, tú puedes ver dónde está posicionado el técnico mexicano, ¿no? Hoy tú ves una semifinal de Champions donde se enfrentan dos técnicos alemanes,
Caray, le estás preguntando a la persona que más fielmente cree que el técnico joven tiene que salir y abrir horizontes. Muy bien, Van, antes que nada, gracias por tus palabras. Y sí, tienes razón. Sería la primera vez que dos técnicos de selección que sean mexicanos se enfrentan. Bueno, incluso en clubes en el extranjero es muy difícil ver que Yo no creo dos entrenadores mexicanos se enfrenten. Yo no creo. Y bueno, durante muchos años tocando el tema ya de jugadores que van hacia Europa, los medios de comunicación, principalmente ellos, han vendido esta idea tal vez errónea de que el futbolista mexicano, si sale a Europa o al extranjero, se tiene que ir a ligas top y a equipos top de esas ligas, ¿no? Entonces, muchas veces los futbolistas se lo creen, tanto la afición, pero lo más preocupante es cuando el futbolista realmente cree que puede salir de manera muy fácil a un Real Madrid, a un Barcelona, a un Bayern Múnich. Pero la pregunta aquí es, ¿el futbolista mexicano, tanto físicamente, técnicamente, táctica y mentalmente, están preparados para llegar a esas ligas? Me vuelves a preguntar una pregunta en la que comparto mucho una visión que yo sé que tú tienes. Yo soy de los que cree que para llegar al paso A hay muy pocos que pueden hacerlo de forma directa, pero hay muchos que pueden hacerlo si caminan por el paso B, ¿sí? Entonces, el paso B ha sido tan importante incluso para jugadores como Ronaldo, Ronaldinho o Romario, que pasaron por una liga B antes de llegar a una liga A, ¿sí? Habría que dimensionar lo que fue Holanda, lo que fue Francia para ciertos jugadores brasileños, por ejemplo, o argentinos. ¿Sí? Entonces, bueno, el mismo Rafa Márquez, que no llegó al Barcelona directamente, sino llegó al Mónaco, se afianzó, creció y, bueno, uno de los mejores de la historia. Entonces, no. El concepto de irte a A como objetivo y no pasar por C o por B, no, pues es que no todos son A. Es que no todos son A, ya van. Entonces, ¿por qué te contrataría un A en un principio? Yo soy muy tajante. Yo pienso que el jugador mexicano tiene que empezar a poblar las ligas griegas, turcas, belgas, holandesa, portuguesa, todas las que me quieras decir. Antes habrá alguno que está hecho de Manchester United como fue Javier Hernández, o habrá alguno que pueda llegar directamente a un equipo A, son la minoría. Y el camino B no es ni trágico ni mucho menos, es el camino para muchos jugadores y técnicos previo a aspirar ser A. Y ya está. Okay. Otro tema que también hay, que es un poco polémico, es cuando, por ejemplo, ahora se fue Pisuto a Francia, o se fue el que se fue a Bélgica, el de Santos, que dice, es que deben de quedarse más tiempo, Gerardo Arteaga, que dice, o el mismo Lainez, que dicen, no, es que se tienen que terminar de formar en México. ¿Qué va? Pero realmente en México existe una estructura para que el futbolista mexicano, o sea, se termine de foguear, de formar y realmente pueda dar el salto. ¿Quién dice eso? Medios de comunicación, básicamente. ¿Qué va? Hombre, ¿qué no te van a saber formar en Francia o en Bélgica? ¿O a poco somos la panacea de los formadores aquí en México? Digo, lo pregunto sobre todo porque... Incluso interrumpiéndolos tantito en esa pregunta de quién dijo eso, fue una entrevista a Gerardo Martino donde él dijo que prefería que Pisuto se quedara a establecerse aquí en México a ir a Francia con el Lille, incluso el técnico de la selección mexicana, ¿no? Puntos de vista. Yo comparto lo que dice Javan. Yo soy de la idea que si te dan una opción en un equipo B, que tampoco es tan B, a donde fue Pisuto, vamos a entendernos, así que digas B, no, no, tiene bastante estructura de A en muchos sentidos, pero yo soy de la idea que un jugador joven que tiene esa oportunidad y que tiene el doble pasaporte, vámonos, si lo puede hacer, maravilloso, y como técnico más. Bueno, y te decía, te lo mencionaba porque pues, hemos visto que México a nivel sub-17, pues sí se le puede llamar una potencia, pero muchos de esos jugadores se quedan en México y no pasa nada. Muchos terminan retirados o terminan perdidos en la Liga Premier, o sea, ni siquiera en una liga de ascenso, terminan en una Liga Premier o terminan pues, siendo banca de la banca en un equipo de primera división. Eso yo te decía, cada jugador es un proyecto. Cada jugador es un proyecto. Y como tal lo tiene que entender el técnico, su representante y el propio jugador.
Habrá algunos que de plano no les funciona irse, pero es que para una mayoría sí. Muy bien. Sí, de México, cuando se le ha preguntado a varios entrenadores de la Liga MX, sea mexicano, extranjero, de clubes o en clubes o selección, sobre cuál es la principal característica del futbolista mexicano, siempre mencionan dos en específico, que es la condición física y que son disciplinados tácticamente. ¿Esta disciplina táctica es realmente una virtud o podría llegar a ser un defecto, sobre todo en los partidos determinantes? Me gusta tu pregunta. La disciplina táctica es una virtud en el 95% de las veces, mientras que la disciplina táctica que emane del cuerpo técnico no implique coartar al jugador de elementos de creatividad e innovación en la cancha que le permitan hacer cosas que no están dentro del plan de juego. Entonces, si solamente el jugador va a hacer lo que está en el plan de juego y no tiene un elemento o un nivel de creatividad para romper esquemas, para romper fórmulas, bueno, pues entonces tiene un sobreprotagonismo el técnico y eso no es conveniente para nadie, para nadie. Entonces, me preguntas, ¿la disciplina táctica? Pues claro que todo el mundo quiere tener jugadores con disciplina táctica, pero no jugadores que en la disciplina táctica no sientan el nivel de valentía y confianza en su propio juego y que el entrenador no les haya otorgado valentía y confianza en su propio juego, para que si, por ejemplo, tienen que romper un bloque bajo de 4 más 5, ¿sí? O un bloque bajo de 5 más 5, y el entrenador trabajó automatismos y dijo, esta es la fórmula, y lo están viendo que no lo está pasando en la cancha, si la disciplina táctica no le da la creatividad al jugador para decir, oye, ahora tengo variable 2, busco el tiro de media distancia, ahora tengo variable 3, busco penetrar haciendo movimientos de superioridad numérica por dentro o por fuera, o variable número 4, tiro centros no en línea de fondo, sino desde la media cancha, buscando un triple 9, o hago rupturas, o hago lo que quieras, y el jugador es tan disciplinado tácticamente que dice, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque no está en el plan de juego. Entonces el problema no es del jugador, el problema es del técnico, ¿sí? Entonces, decir, lo bueno del jugador mexicano es que tiene disciplina táctica, está bien, sí, en el 99% de las veces será muy útil la disciplina táctica. También llega un momento en el juego donde tú pides indisciplina táctica, en donde hay momentos muy selectos del partido donde quieres que el jugador pruebe cosas que no trabajaste en la semana porque tu plan de juego no funcionó. Y si ese es el caso, a veces las respuestas tienen que salir de dentro y no de fuera. Ojalá como técnico que en el 99% de las veces puedas dar respuesta de fuera, ¿eh? Porque entonces quiere decir que como técnico estás progresando. Pero si por momentos tus respuestas que estás dando de fuera no son lo suficientemente nítidas y no están dando la fórmula dentro, pues ojalá tengas algunos jugadores que tengan la indisciplina táctica de la que hablas, ¿no? Sí, sobre todo yo lo vi hoy en el partido de Leipzig contra el PSG, por ejemplo. El Leipzig pues es un equipo fiel a su estilo de juego, ¿no? A la disciplina táctica, mientras que, por ejemplo, el PSG tiene esa indisciplina, ¿no? Tiene a esos jugadores que si no les está funcionando la disciplina, he visto, por ejemplo, Neymar o Mbappé, intentan hacer cosas por su lado, como experimentar dentro, y creo que, por ejemplo, a Leipzig, por ser fiel a la disciplina que han tenido, no hubo una respuesta a esa indisciplina que presenta el PSG en algunas ocasiones, ¿no? Sí, a ver, el mensaje tiene que ser disciplina táctica, por supuesto, pero el mensaje al mismo tiempo tiene que ser que el jugador tenga la capacidad de buscar ciertas cosas que rompan situaciones del juego cuando el juego no se está dando. Es que ¿sabes qué, Alex? Hay veces que Sí. se sobreprotagoniza el rol del entrenador. Y pocos entrenadores te lo van a decir, pero hay veces que el entrenador tiene que aceptar que por más que trabajó automatizaciones, sistematizaciones, trabajó vías, caminos, el plan de juego no fue exacto como él quería
o el contexto no fue exacto como él quería. Entonces, hay veces que tienes que trabajar entrenos que den al jugador libertad para tener en la cancha esa indisciplina táctica y preparar a tu equipo para que pueda haber 5 minutos en el juego, 7 minutos en el juego, donde si la disciplina táctica no está funcionando, que sea la indisciplina táctica la que funcione. Perfecto, Jakes. Bueno, y pues ya casi se nos acaba el tiempo. Y pues para ir a la última pregunta, ¿tú qué crees que le hace falta al entrenador mexicano para dar el salto a más clubes o selecciones en el extranjero? A ver, te voy a tocar 4 temas. Tema número 1, ser un entrenador que conozca mucho más de temas extracancha. Hay países donde te exigen mejor manejo de medios, mejor capacidad de entender los números, las finanzas. Hay países donde te metes a una junta y te involucras en una discusión de si traer un jugador o no, y tienes que meterte a ver las finanzas del club y a ver si da o no da, ¿no? Entonces requieres tener una capacidad extracancha más importante. 2, conocer que hay muchas fórmulas al éxito en el plano táctico. Muchas fórmulas al éxito. Porque no todos lados vas a tener los jugadores que quieras para hacer el fútbol que quieres. Entonces, en el momento que dices hay muchas fórmulas, pues ya tienes una ventaja ganada muy importante. 3, hablar idiomas, Alex. O sea, no te digo que tienes que hablar 4 idiomas, 5 idiomas, ojalá los puedas hablar, pero si quieres internacionalizarte y no hablas inglés, muy difícil. Está muy, muy difícil. Muy difícil. Es un básico, es un elemento básico. Y 4, mi punto de vista es que creo yo que el técnico mexicano debe hablar más de una palabra que se subestima a veces en México, que es ganar. Se habla de muchos temas, ¿no? Se habla de filosofía de juego, de estilo de juego, se habla de fórmulas, de cómo va a jugar mi equipo y promesas de ADN. Pero ¿qué ADN es más importante que generar inercias ganadoras? Yo creo que ninguno. Entonces, te contratan fuera, lo que quieren es generar inercias ganadoras. No estoy hablando de que si te contratan como director de básicas o te contratan como técnico una 20 para desarrollar, bueno, pues tienes otros objetivos, ¿no? Pero en un equipo senior, en un equipo abierto, pues tienes que acercarte más a fórmulas que te permitan ganar más y tener la suficiente capacidad de saber que si no ganaste, pues tienes que responsabilizarte y tienes que darle la vuelta al asunto, ser más rápido cuando pierdes. Mira, hay una idea que tenía Alex Ferguson que me gustaba mucho, que decía, para mí, 2 derrotas seguidas es crisis. En todo caso, en toda situación, en toda circunstancia. Tiene fondo este comentario, porque lo que decía Ferguson es 2 derrotas significa que estamos rompiendo la inercia, ¿sí? Entonces, no es ligero el comentario de Sir Alex. Entonces, con eso te digo un punto que para mí es muy importante, ¿no? Hablar más de triunfar, hablar más de resultados. Por alguna razón se califica como negativo a un técnico que dice que es resultadista. No, es que es muy resultadista. Él lo que busca es el resultado. Yo pienso que acercarte a los resultados y tratar de buscarlos afanosamente es parte de generar equipos ganadores y tiene que ser parte de la mentalidad que proponga el técnico en cualquier equipo. Muy bien. Bueno, esto fue todo de la entrevista. Te agradecemos, Jax, por darnos unos minutos de tu tiempo. La verdad fue una gran plática. Te agradecemos, te deseamos mucho éxito en tu paso ahora con la selección de República Dominicana y ojalá entres al octagonal. Gracias, Yaman. Muchas gracias, Alex. Les agradezco mucho el tiempo.